David, ¿tienes lapicero azul que te sobre? Y a lo largo de toda esa estructura van a tener unas capas histológicas bastante similares, unas capas ocúlicas. Esas capas son cuatro, las mucosas, las musculares, esto ya lo hemos visto, ¿no? Pero ya se cuenta que la estructura, con algunos más o menos cambios, va a ser siempre la misma. Ok, ¿qué podemos decir de la mucosa? ¿Cómo estaba formada? Por una lámina epitelial, muy bien. Lámina propia y muscular de la mucosa. Una muscular de la mucosa. Una muscular es mucosea, ¿no? Exacto, los tres componentes de la mucosa. La submucosa no tiene mucha ciencia, hay que hablar de ella. La muscular externa, ¿cuántas capas tenía? Circular interna de la muscular externa. Muy bien. Primeramente una serosa o apeticia, ¿no? Que según corresponda a la ubicación anatómica del órgano, pues va a tener una o la otra. Y en algunos casos muy puntuales pueden tener las dos. Como vamos a ver en un momento. Esa misma estructura la vamos a ir aplicando una, otra y otra vez. Ya, empezamos por algunos conceptos generales respecto a lo que es la mucosa. Recordamos que la mucosa, no moco, la mucosa es una membrana epitelial que va a estar conformada por esas tres capas que ya hemos puntualizado. Para empezar, todas van a tener un epitelio, ¿no? El epitelio de revestimiento lámina epitelial. Este epitelio va a oscilar entre varios tipos, ¿no? Pero el predominante aquí vendría a ser el cilíndrico simple. Ok, ¿qué funciones va a cumplir el epitelio? Tres, ¿no? Protección, nos protege de qué? Estímulos mecánicos, ¿no? Físicos, químicos, muy bien, biológicos, infecciosos. Entonces se encarga de proteger esa barrera respecto a cualquier agente externo que pueda producir una enfermedad. ¿Qué más? Trabajan en la absorción, ¿no? Esta absorción puede ser mediada a través de una vía transepitelial, directamente a través de la célula o a través de una vía paracelular, por las porciones laterales de la célula. Vamos a ver que esto sobre todo está desarrollado en zonas como el duodeno, el íleo, el yeyuno, que son estructuras evidentemente dedicadas a la absorción, tienen sus propios mecanismos, sus propias bombas y demás. Ya. Finalmente tenemos un componente de secreción. ¿Qué se secretará del tubo digestivo? Ya, muy bien, ¿qué más? Ya, enzimas digestivas, ¿qué más? Hormonas. Ya, ¿qué más? Exactamente las secreciones. Anticuerpos, exacto, ¿no? Sobre todo, ¿qué tipo de anticuerpos? ¿Cuál es la principal inmunoglobulina secretora? Sobre todo IgA, ¿no? En una variante dimérica, ¿no? Corresponde sobre todo a la de IgA. Muy bien, esta secreción puede venir desde el propio epitelio, puede venir desde glándulas que desemboquen en su superficie. Esas glándulas pueden estar en la mucosa, glándulas mucosas, o pueden estar en la submucosa, glándulas. Finalmente hay un tercer grupo de glándulas que van a ser extramurales, que van a estar por fuera de la pared del tubo digestivo. Ahí es donde aparecían las células anexas, ¿no? Páncreas, vesícula biliar, hígado y demás. Ok, ¿qué más? Por debajo del epitelio vamos a observar una lámina de tejido conjuntivo laxo, ¿no? La lámina propia. ¿Qué más se encontraba en la lámina propia? Ya, puede haber, para empezar, capilares. Más importante, capilares. ¿Por qué? Porque todo lo que se absorba, ¿dónde tiene que llegar? A los capilares de la lámina propia, ¿no? ¿Qué tipo de capilares son esos? Fenestrados, exacto. Corresponden a una variante fenestral. Muy bien. ¿Qué más encontramos acá? Ya, hay algo de células linfáticas. Nuestro tejido linfóide, ¿no? Células linfoides. Linfocitos, eosinófilos, mastocitos y demás. Ya, muy bien. Y en algunas zonas puede aparecer formaciones linfoideas, ¿no? Nódulos como tales. ¿En qué parte del tubo digestivo se forman nódulos linfoides? Ya, muy bien, en el hígado, ¿no? Nivel de las placas de Peyre. Ok, ¿qué más? Puede haber glándulas, ¿no? Generalmente son de tipo mucoso, glándulas mucosas. ¿En qué partes había glándulas mucosas en la lámina propia? En el esófago, glándulas cardiales y en el ano, son las glándulas anales, ¿no? Entonces, esas dos ubicaciones van a tener glándulas a nivel de la lámina propia. Muy bien,
Por debajo de esta aparece una capa de músculo, ¿no? ¿Qué se llama esta? Ah, muscular, ¿verdad? Mucosa. Sí. Buenas tardes. Muy bien. ¿Qué más tenemos por debajo? La muscularis mucosae, ¿no? Muy bien, la muscular de la mucosa. ¿Se acuerdan cómo estaba formada la muscularis mucosae? Células musculares lisas, muy bien, que van a estar dispuestas ¿en qué patrón? ¿Longitudinal o circular? Circular, ¿no? En un patrón circular. Excelente, en un patrón circular. Y esta nos va a separar esta capa de la que aparece por debajo, que es la submucosa. Muy bien. ¿Cómo estaba formada la submucosa? Muy bien, tejido conjuntivo denso irregular. Irregular. Aquí no vamos a encontrar un orden fijo. Muy bien. En mitad de ese tejido conjuntivo, ¿qué más encontramos? Muy bien, aquí aparece un plexo nervioso, el plexo submucoso de Meissner. ¿Cuál es la función del plexo submucoso de Meissner? Ya. Regula la secreción glandular. ¿No? Se encarga de regular la secreción glandular. Muy bien. ¿Qué más encontramos aquí? Vasos de gran calibre, aparecen estructuras linfáticas, tenemos ganglios nerviosos, ¿no? Y nos faltaría hablar de las glándulas. Aquí aparecen las glándulas de la submucosa. ¿Se acuerdan en qué lugares hay glándulas de la submucosa? En el esófago, muy bien, y en el duodeno, ¿no? Son las famosas glándulas de Brugge. Listo, un poco más. Vamos por debajo. ¿Qué aparece? La muscular externa, muy bien. ¿Qué capas tenía la muscular externa? Ya, excelente. En general, van a estar formadas por dos grandes capas, ¿no? Tenemos una circular interna y una longitudinal externa. Y sobre esto ya podemos ir construyendo variaciones. En algunos puntos va a haber una tercera capa oblicua, en algunos puntos se engrosan en forma de esfínteres y demás. Entonces aquí es donde tenemos distintas adaptaciones. Muy bien. Y por fuera de esta, la serosa o adventicia. ¿Cuál es la diferencia entre serosa y adventicia? El lugar donde es el lugar. Ya. Eso me Ok, muy bien. La serosa, como bien indica el nombre, ¿no? Corresponde al mesenterio, al peritoneo, y va a estar constituida por una lámina epitelial, un epitelio plano simple y un tejido conjuntivo subyacente. En cambio, la adventicia, ¿qué va a tener? Tejido conjuntivo laxo, muy bien. ¿Y dónde se encuentra? En estructuras extraabdominales. Básicamente la porción torácica del esófago, el modelo, que es retroperitoneal, colon ascendente, colon descendente y el conducto anal, ¿no? El conducto anal. Todo lo demás es peritonizado y va a seguir la estructura clásica que hemos descrito. Ok. Vamos a hablar de la mucosa, vamos a hablar de la submucosa. De la muscular externa, simplemente aquí voy a puntualizar dos cosas. La muscular externa va a tener especializaciones sobre todo dependientes de la circular interna, que son los esfínteres. ¿Qué es un esfínter? Un círculo. No, es una ¿Dónde sale? Eso es un orificio. No, es una rama Ok. Es un engrosamiento muscular que va a regular la apertura o salida de distintos contenidos, ¿no? A través de las estructuras digestivas. Muy bien. ¿Dónde había esfínteres en el tubo digestivo? Miramos en orden. Ok. Esofágico superior o faringoesofágico. Por debajo, esofágico inferior, el gastroesofágico, hilórico, la válvula ileocecal. Muy bien, el del ano, el esfínter anal interno, ¿no? Esas 5 grandes ubicaciones van a depender de células musculares lisas, ¿ya? De la capa circular interna. Muy bien. ¿Qué más? En medio de ellas aparece un plexo, ¿no? El plexo meentérico de Auerbach. ¿Cuál es la función del plexo de Auerbach? Ya, muy bien, exacto. Se encargan de controlar la contracción coordinada de la capa longitudinal y de la capa circular, ¿no? Y de ese modo, pues dirigir el peristaltismo. Muy bien. Recordemos que hace una práctica clínica se correlaciona, ¿no? Que hallazgos semiológicos se puede detectar cuando uno valora esta capa.
¿Se acuerdan qué se puede auscultar a nivel del abdomen? Exacto. ¿Cuál es el número? No llegas a parte. 820. ¿Ya? Ok. El ruido hidroaéreo es una expresión semiológica de la actividad intestinal. Nos está diciendo qué tantas veces se está contrayendo esta muscular por minuto. ¿Ya? Y a partir de ahí, pues podemos sacar correlaciones químicas, ¿no? Si es que, digamos, no escucharan ningún ruido hidroaéreo, ¿en qué pensarían? Estreñimiento. Ya, podría ser el episodio final de una obstrucción intestinal, ¿no? Mi intestino no se está contrayendo y como no se ha contraído, se ha obstruido. Se puede ocurrir un poco. En cambio, si está aumentado, ¿en qué pensaría? ¿Cuándo podría estar esto contrayéndose con más frecuencia? Diarrea, no sé. Ya está mejor, diarrea. ¿No? Por eso que las heces tienen esa consistencia menos formada, ¿no? Porque en este caso de que está aumentada. Muy bien. ¿Qué te enseñó eso? Ya vamos a hablar de esto. Ya. Para terminar, vamos a hablar de la irrigación y de la inervación de estas estructuras. ¿Ya? De la irrigación simplemente me interesa que para esta parte recuerden que van a haber ramas directas de los grandes vasos, ¿no? El tronco celíaco, mesentérica superior, inferior y demás, que van a penetrar directamente por el mesenterio. Una vez que penetran en el mesenterio, emiten y forman plexos donde en la submucosa, ¿no? Y de estos plexos, ¿qué van a nacer? Capilares fenestrados hacia la lámina propia. Esto es importante porque ¿cuál es el sentido de los nutrientes que se absorben a nivel del intestino? Van desde el exterior hacia las vellosidades, ¿no? Hacia los plexos capilares. Entonces, esta secuencia permite que todo aquello que hemos digerido, que hemos consumido, sea absorbido. Muy bien, ¿para qué se van a absorber? Sobre todo carbohidratos, proteínas y demás. Pero, ¿qué creen que se absorberá por esta estructura de color amarillo? Que son los vasos quilíferos. El kilo, ¿no? Ahí se forma el kilo. ¿Qué se absorberá? B12, vitamina B12. B12, vitamina B12. Porque no sirve para que lo absorber. Nutrientes. Ya. Nutrientes. Todo lo que sea adiposo, todo lo que sea grasa. Porque esto va a ir directamente al hígado. A través de la vena porte, la vena porte y el hígado ya lo va a convertir en kilomicrones, en exacto. Esto se encarga de la absorción de todo lo que sea lipídico. Cualquier fármaco, cualquier medicamento sufre aquí un primer paso metabólico. Eso se llama fenómeno del primer paso. Una vez que se ha metabolizado, recién es absorbido por los capilares, no por el vaso quilífero. Ok. Que aquí la inervación esto ya lo hemos visto, ¿no? Recordemos que se divide en dos grandes tipos. Intrínseca, dependiente del sistema nervioso entérico, y a su vez sus dos componentes, plexo submucoso de Meissner, plexo entérico de Auerbach. Muy bien. Por fuera tenemos su componente extrínseco. ¿Este extrínseco de qué depende? Del simpático y del parasimpático. Muy bien. ¿Cuál será más importante en cuanto a la regulación del flujo intestino? Parasimpático, ¿no? Y de ahí que podamos deducir que el principal neurotransmisor implicado, ¿cuál es? La acetilcolina. Exacto, la acetilcolina. Es por eso que muchos fármacos que sean colinérgicos y demás que trabajan con estas vías suelen producir efectos adversos intestinales. Se pueden haber su uso. Muy bien. Dicho eso, pues, ya podemos comenzar a hablar de uno por uno de estos órganos. Empezamos hablando del esófago. ¿Cuánto medía el esófago? 25 centímetros. 25 centímetros. ¿Es una estructura torácica, abdominal o está en ambos? En ambos, muy bien, 50 en ambos. Cuando generalmente se lo observa en una histología, pues observaríamos que está conformada por una luz colapsada. ¿Por qué creen que tiene que tener esta forma? Para los movimientos. Ya, exacto. Cuando está pasando mucha comida, esto se dilata. Se dilata. Y de ese modo va a facilitar el paso del bolo alimenticio. El bolo alimenticio, exacto. No, pliegues gástricos no, en el esófago. Los pliegues de la mucosa esofágica. Como siempre va a tener las mismas cuatro capas. Una mucosa. ¿La mucosa cómo estaba formada? Un epitelio. Muy bien. ¿Qué epitelio es esto? Claro, sí. Ya, muy bien, varias opiniones. Bueno, como siempre, ¿no tenemos? ¿Cuál es la forma de la última capa? Plana. ¿Cuántas capas tiene? Muchas. Plano estratificado. ¿Vemos el núcleo de la última capa? Sí. Se ven los núcleos. Plano estratificado, no queratinizado. ¿Por qué tiene que tener ese epitelio? No absorben cosas. Exacto, para proteger, ¿no? Nos protege del estrés mecánico que representa el paso de una masa de comida, ¿no? Que es el bolo alimenticio. Muy bien.
Por debajo aparece la lámina propia, capilares, lo de siempre. Y una muscular de la mucosa. En este caso va a tener las mismas características que hemos descrito. La lámina propia tenía glándulas, ¿no? ¿Dónde era? La lámina propia. En el cardias, ¿no? En el cardias. Recordemos que las glándulas cardiales son glándulas tubulacinares, ramificadas, cuya función ¿cuál es? ¿Para qué? No, protección. Ya, secretar moco para protegernos de la acidez gástrica. ¿No? De la acidez gástrica. Muy bien. Nos protegen de la acidez gástrica. Ok, aversión física, química, ¿no? Como queramos llamar. Ya, por debajo aparece la submucosa. ¿Qué vamos a encontrar en la submucosa? ¿Qué vamos a encontrar en la submucosa? Muy bien, ¿qué más? Ya, pues de Neisner, ¿qué es esto, no? Ganglios nerviosos, ¿qué más? Ya, estructuras linfoides. Eso es lo que más destaca aquí, ¿no? La presencia de las glándulas esofágicas. ¿Dónde sobre todo hay glándulas esofágicas? Porción cardial. Tercio superior, tercio inferior. Tercio inferior. Son las zonas que más densidad glandular van a tener. Muy bien. ¿Qué más? Un poco más. La muscular externa, ¿qué característica especial tenía aquí? Ya. Exacto. Tercio superior, estriado. Dos tercios inferiores. Liso. Liso. Algunos dicen que el tercio superior es estriado, el tercio medio es estriado y liso y el inferior es solo liso. Pero bueno, en nuestros propósitos, los dos tercios inferiores van a empezar a tener comportamiento liso. Y eso condiciona que una porción sea voluntaria y otra porción sea involuntaria. Voluntaria y involuntaria. Muy bien. ¿Qué nervio inerva eso? ¿Parece qué núcleos? Ambiguo. Muy bien, ambiguo y el núcleo dorsal. Importante para que resuelvan. Nauseoso. Es el de vómito, básicamente. Del vómito. Náuseas. Muy bien. Es que la náusea, siendo bien técnico, es una sensación de. Es una intención, llamémosle así, de vomitar, pero no es como tal el acto de vomitar. Vomitar es un vómito. Ok, finalmente la adventicia. ¿Hasta dónde hay adventicia? Exacto, es una porción torácica del esófago. En cambio, los últimos 3-4 centímetros van a ser peritonizados. Muy bien. Aquí estamos observando la transición esófago-gástrica, ¿no? Desde luego, este es un punto de quiebre crucial. ¿Por qué? Porque el epitelio del esófago es plano estratificado, mientras que el epitelio del estómago se viene cociendo. Y eso condiciona que aquí sea el asiento muy frecuente de ciertos cambios epiteliales. Eso se llama metaplasia. Y aquí le podemos aumentar un factor más. ¿Cuál? Que esta zona está expuesta a la acidez del estómago, a la acidez gástrica. Entonces, si juntamos zona de transición más exposición a químico, que tenemos el cóctel perfecto para que ocurran fenómenos de metaplasia de nivel. Esa metaplasia tiene nombre, ¿no? Es el famoso esófago de Barrett. Que recordemos que se considera una lesión preneoplásica. Muy bien. Esófago de Barrett. Ya. Vámonos con el estómago. Bueno, el estómago ya tenemos conocido ya. No tiene, bueno, tiene bastantes cositas, ¿no? Pero no es muy complejo. Ahora lo vamos a ver ahora. Hablaremos del estómago. El estómago se considera la porción más distendida del tubo digestivo. Recordemos que anatómicamente está constituida por 4 zonas. ¿Cuáles son? De arriba hacia abajo. Cuerpo y píloro. Muy bien. El píloro a su vez se subdivide en 2 partes, ¿no? El antropilórico y el conducto pilórico. Antro y conducto pilórico. Son las 2 grandes porciones que tiene. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más nos llama? ¿Ya han visto esto? No. Bueno, seguramente cuando lleguen van a observar la estructura macroscópica que tiene. ¿Y qué le caracteriza a su mucosa, a su superficie? Que tiene los pliegues, muy bien, pliegues gástricos. Primera estructura de importancia, ¿por qué? Los pliegues gástricos van a aumentar la superficie total para poder liberar una secreción, ¿no? Para poder vaciar el ácido, que es la secreción tan característica del estómago. Muy bien, si nos vamos a la parte histológica, netamente histológica, decimos que el estómago se subdivide solamente en 3 áreas. ¿Por qué? Porque la estructura de sus glándulas es diferente. Y esas áreas van a ser cardial, corpo fúndica y la pilórica. Muy bien, la pilórica. Son solamente 3 áreas las que tiene histológicamente. Anatómicamente tiene 4, histológicamente solo tiene 3. Muy bien.
estos son los pliegues gástricos, ¿no? ¿Saben qué se llama este estudio? Bueno, nos falta un poquitito de brillo. Sonda, ¿no? Bueno, senta con una cámara por aquí. No, la laringoscopía sería para ver la laringe. Ya, bien, sería una gastroscopía. Gastroscopía. Es una modalidad de la endoscopía digestiva alta, ¿no? Y date cuenta que vamos a hablar lo mismo, una mucosa que es bastante eritematosa, rosada, ¿no? Y que sobre todo va a tener estos pliegues, que son los pliegues gástricos. Muy bien, a partir de ahí es donde vamos a comenzar a sacar las correlaciones. La mucosa gástrica presenta distintas especializaciones. La primera, ya lo hemos visto, los pliegues. Y esos pliegues le van a dar ese aspecto grueso, aterciopelado, que es tan característico del estómago. Ya. Los pliegues, a su vez, van a estar subdivididos en regiones más pequeñas, regiones que son prominentes con aspecto de mamilas. Se les llama las regiones mamiliformes o áreas gástricas. Las áreas gástricas son pequeñas porciones de la mucosa, básicamente. Dense cuenta, ¿qué es lo que recibe un área gástrica? ¿Qué están llegando ahí? Numerosas líneas, ¿no? Estas líneas corresponden a la desembocadura de las glándulas del estómago y se conocen como las criptas o foveolas gástricas. Ahora vamos a hablar mucho de cripta. ¿Qué es una cripta? Espacio. Un orificio. Donde van a secretar las glándulas. ¿Qué es una cripta? Dilórico. ¿Qué es una cripta? ¿Han ido a las criptas? Algo escondido. Ya, más o menos. Algo subterráneo. Algo subterráneo. Eran los mausoleos antiguos donde se enterraba la gente, ¿no? Que eran bajo tierra. Entonces, estas se llaman criptas, ¿por qué? Porque están debajo de la mucosa. Debajo de la mucosa. De ahí sale cripta gástrica, cripta intestinal, criptas de Liverpool. Es lo mismo, van a ser estructuras que están debajo de la mucosa. Muy bien, estas glándulas gástricas van a desembocar en las foveolas gástricas, como ya hemos contado. Ok, ¿qué más tengo que contarles acá? Están cubiertas por un conjunto de células, ¿no? Se les llaman las células mucosas superficiales. Las células mucosas superficiales son un tipo de epitelio, un epitelio cilíndrico simple. A partir de aquí, hasta la porción superior del ano, va a ser cilíndrico simple. Todito cilíndrico simple, con especializaciones, ¿no? Para champestría, con las microvellosidades. Muy bien. Si son mucosas, ¿cuál tiene que ser su principal producto de secreción? Moco. Muy bien. ¿Y para qué producirán moco? Protección. Exacto. Para protegerse del ácido clorhídrico. Exacto. Para eso es que elaboran moco, para protegerse del ácido clorhídrico. Resulta que el estómago va a estar trabajando continuamente con una secreción que tiene un pH de 3 a 5. Y eso, desde luego, no es muy saludable para el mismo estómago, ¿no? Entonces necesitan numerosos mecanismos de defensa. Se les conoce como la barrera de la mucosa. Esa barrera va a estar constituida por dos líneas. La primera es una línea celular y química. Aquí sobre todo van a participar compuestos que puedan neutralizar lo ácido. ¿Se acuerdan quiénes neutralizan lo ácido? Ya, exacto, los álcalis, ¿no? Las sales, muy bien. Entonces aquí sobre todo aparece el bicarbonato. Excelente. ¿Qué más? ¿Qué más podría neutralizar? Ya, el potasio, muy bien. No, el agua va a aumentar el ácido. Potasio. Adelante. El potasio, el bicarbonato, muy bien. ¿Qué más aparece aquí? Pues el moco, ¿no? Que ya hemos descrito. Primera línea. Ya. Quitamos esa primera línea, nos vamos a la segunda. ¿Cómo está formada la segunda línea? Segunda línea, ¿cómo está formada? Por químicos, por químicos. Cualquier químico que elabore el endotelio y que proteja a la mucosa. Y aquí aparece una fundamental. Muy bien, las prostaglandinas. ¿Qué es prostaglandina? E2. La prostaglandina E2. Muy bien, prostaglandina E2. ¿Por qué? Porque es un vasodilatador. Y si es vasodilatador, favorece la vascularización de la mucosa. ¿Qué otro compuesto más se elabora ahí? El óxido nítrico, con propiedades bastante similares. Este conjunto se conoce como citoprotección. Esta es la respuesta de la mucosa para evitar el daño mediado por el ácido. Recordemos que esto es normalmente neutralizado por un fármaco, ¿no? ¿Qué fármacos eran? ¿Se acuerdan? Los AINES, exacto. Los AINES, el diclofenaco, el paracetamol y demás, vienen y bloquean esta segunda línea, ¿no? La línea de las prostaglandinas. Y de ese modo es como van a producir daño gástrico, ¿no? Producen gastropatía a largo plazo. Ok, exacto, una forma de gastritis crónica. Muy bien, ahora vamos a lo más interesante de esto, las glándulas. Como habíamos visto, las glándulas se dividen en tres, ¿no? Fúngicas, cardiales y pilóricas. La que estamos observando aquí, ¿no?
forma tubular, es tubular simple, ligeramente ramificada. No es la más ramificada, tiene una ramificación intermedia. Esta corresponde a una glándula fúngica o corpofúngica. Es su arquitectura habitual. Y esta glándula corpofúngica va a estar constituida por tres partes, ¿no? Tenemos una porción superior, conocida como el istmo. ¿Se acuerdan qué quiere decir istmo? Ya, algo que es estrecho, muy bien, algo que es estrecho. Va a ser la porción más estrecha de la glándula. ¿Qué células se encuentran ahí? Células madre. Las células madre, exacto. Aquí es donde está el nicho de células madre. Tiene mucho sentido, ¿no? Si es que esta célula madre quiere regenerar a las mucosas superficiales, pues va para arriba. Y si quiere regenerar a todas las demás células parietales, principales, enteroendógenas, va para abajo. Por eso es que es el punto de las células madre, el nicho de la célula madre. ¿Ya? Muy bien. Seguimos bajando, llegamos a la porción más amplia que tiene la glándula, que se conoce como el cuello, ¿no? ¿Cómo está formado el cuello? ¿Qué tipo de células aparecen aquí? Ya, mucosas del cuello, muy bien, bien importantes, parietales, y empiezan a aparecer algunas principales. Pero sobre todo aquí, esto es dominio de las mucosas del cuello. La mucosa del cuello, ¿en qué se diferencia respecto a la mucosa superficial? Ya, el moco de hecho es menos alcalino, ¿no? Aquí el moco es menos alcalino. ¿Por qué? Porque aquí su función sobre todo es proteger a las células que están por debajo, ¿no? Las células del fondo y de la base de la glándula. Ok, ahora vamos a hablar de la parietal y de la principal. Finalmente tenemos un fondo, ¿no? Un fondo base. Este fondo, que puede ser un número de 3 a 5 por cada glándula, pues va a tener una función, ¿no? Que es la de alojar a las células enterocromáfines y muchas células principales. Ok, dicho eso, pues podemos pasar uno por uno de las células. Vamos a empezar hablando de las mucosas del cuello. No tienen mucha ciencia, van a ser células que van a elaborar mucinógeno, menos alcalino y con menos bicarbonato respecto a lo que es la mucosa superficial, y su función es la de proteger a las estructuras por debajo. Bueno, nuevamente nos mata el brillo. Nos mata el brillo. Pero, ¿qué podemos observar acá? Dense cuenta que hay unas células que son mucho más tenidas, ¿no? Estas, puestas. Sobre todo deben mirar mejor las cosas. Esas son células mucosas. Es una atención especial para todo lo que es mucinógeno. Es lo que nos está marcando. Ok. Bueno, vámonos con esto. La célula parietal u oxíntica. La célula parietal va a tener una función. Esa función es la de elaborar dos grandes productos, ¿no? Por un lado, el ácido clorhídrico, muy bien, y el factor intrínseco, excelente. Ácido clorhídrico. Para elaborar el ácido clorhídrico, ¿qué necesita? Necesita unas especializaciones. Esas especializaciones se llaman canalículos intracelulares, el sistema canalicular. El sistema canalicular es una red de organelos, los cuales se disponen dentro de la célula. ¿Qué más? ¿Cuál es el segundo componente? El sistema túbulo-vesicular. No el sistema túbulo-vesicular. ¿Se acuerdan cuál es la función de una vesícula? Ya, almacenar, muy bien. Y en este caso, ¿qué van a almacenar? Bombas de hidrógeno, bombas de protones. Entonces lo que hacen es almacenar bombas de protones, que finalmente se acoplan al canalículo y participan del proceso de la síntesis del ácido clorhídrico. Muy bien, esta síntesis pues no es muy compleja, muchachos. Y de hecho ya la hemos visto. Simplemente hacer un poquito de recuerdo respecto a lo que ya hemos tocado. Para producir ácido clorhídrico existen tres grandes estímulos, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan? Hay tres grandes estímulos que tiene la célula parietal. Receptores de tipo G para la gastrina, receptores de tipo H2 para la histamina y receptores M3, MD, muscarínico. Recordemos que por los receptores muscarínicos, ¿quiénes trabajaban? La acetilcolina, ¿no? La acetilcolina. Entonces esos tres van a estimular la actividad y la producción de ácido. ¿Cómo? Bueno, es bastante simple, ¿no? Ácido clorhídrico está hecho por hidrógeno y por cloro. ¿De dónde creen que sale el hidrógeno? Ya, muy bien, aquí hay una bomba que intercambia hidrógeno por potasio. Tiene sentido, ¿no? Estamos metiendo un ion con carga positiva. ¿Qué tenemos que sacar?
Otro ion con carga positiva, ¿no? Principio de electroneutralidad celular. Ya, electroneutralidad. Este es el gran principio que rige toda reacción bioquímica en un organismo vivo, ¿no? La electroneutralidad. Ok. Ahora bien, ¿pero de dónde ha salido este hidrógeno? Ya anunciado. Bueno, aparece de una reacción. La combinación de dióxido de carbono, toda célula libera dióxido de carbono y agua. Toda célula tiene agua. Muy bien. ¿Qué se producía? Después de esto. ¿Cómo es? Vamos al colegio. ¿Qué se forma cuando juntamos un anhidrido más agua? Estudio público. H2O. Un ácido, ¿no? ¿Agua oxigenada? ¿Agua oxigenada? No. Es peróxido. Un ¿Cómo ácido. es? ¿Qué se forma? Anhidrido más agua. Anhidrido. Ácido. Ácido. Un ácido. Ya sabía. Ya sabes. Bueno, ok. Un ácido. ¿Qué enzima cataliza esto? Ah, la pepsina. La pepsina. Pasa lo mismo en el glóbulo rojo, en el osteoclasto y demás. La anidrasa carbónica. Anidrasa carbónica. Este medio está como carbonato hidratasa. Es lo mismo. Es lo mismo. Anidrasa carbónica, carbonato hidratasa. Muy bien. Este ácido después se divide en dos, ¿no? Tenemos hidrógeno, que va a venir a jugar aquí, y bicarbonato. ¿Qué valencia tiene el bicarbonato? Menos uno, está perdiendo una carga positiva. Muy bien. El hidrógeno viene y se va a jugar con los hidrógenos a los canalículos. ¿Qué nos falta? Cloro, ¿no? ¿De dónde creen que sale el cloro? Claro, del intercambiador. Tenemos mucho bicarbonato. Que salga, ¿no? Que se vaya. Afuera bicarbonato. ¿Qué carga tiene? Negativa. Para mantener los datos, ¿qué tenemos que meter? Otro negativo. Ah, no, claro, otro negativo. ¿Y ese otro negativo va a ser? El cloro. De ahí entra el cloro. Cloro viene, sale por un importador. Estos dos se combinan y salen hacia la luz del canalículo. Y van a formar el ácido clorhídrico. Eso es algo bastante lógico. Todo está conectado entre sí. Importante, vital. Esto es vital. Porque hay distintos fármacos que bloquean esto, ¿no? Y ya os hablo de los más importantes. ¿Cómo se llamaban los que bloqueaban a la vía de la histamina? Muy bien, los antihistamínicos. Y concretamente dentro de la familia de los antihistamínicos aparece uno, ¿no? La familia de la ranitidina. La ranitidina, la cetidina y demás, ¿no? Que son antihistamínicos. Y de ese modo van a bloquear la producción de ácido. Por eso se usan para el tratamiento de las dispepsias y demás. ¿Qué más? ¿Qué otra bomba aparece aquí? La bomba de protones. ¿Quién bloquea esto? Una familia de fármacos que, bien lógico, no se come mucho la cabeza con esto. Se llaman inhibidores de la bomba de los protones, mejor conocidos como los que terminan en sol. Y aquí está el famoso omeprazol. El omeprazol, el pantoprazol, el desmoprazol, etc. El esomeprazol. Todos esos actúan por el mismo mecanismo. Son inhibidores de la bomba de los protones. Y de ese modo, es que regulan la liberación de ácido. Me das cuenta que son vitales, son fundamentales para entender este tipo de cosas. Ya, ok, ya hemos entendido esto. Esta es una microscopía electrónica. A ver, ¿qué creen que es esto que está en color blanco? No es moco. No Los es canalículos. tampoco. Los canalículos. Canalículos. Esos son los canalículos, ¿no? Los canalículos. Y esto que está aquí son las mitocondrias. Lógicamente, todo esto, ¿qué necesita? Energía, ¿no? ¿Cuál es el organismo que nos da energía? Mitocondrias. Muy bien, ¿y de qué color tenían a las células las mitocondrias? Rojizo. Pero si no, me las exacto. Es por eso que las células parietales van a ser células intensamente eosinófilas. Ok. Listo, ya hemos visto esto. Vámonos con las principales. Bueno, estas en realidad deberían, no ser estas deberían ser las principales. Pero bueno, resulta que como son las que se encuentran en mayor cantidad, se llaman principales. Aquí nos ha faltado algo, ¿no? Se secreta ácido clorhídrico, se secreta factor intrínseco. ¿Funciona el factor intrínseco? Exacto. Fija vitamina B12. No absorbe. Fija Vitamina B12. vitamina B12. Muy bien. Si falta vitamina B12, ¿qué patología tenemos? Anemia. Ya, anemia. Megaloblástica. Megaloblástica, esa va. O en sus libros debe estar como anemia perniciosa.
Es lo mismo, ¿no? Porque generalmente estos tienen causas nutricionales. ¿Saben dónde está la B12? ¿Qué comida hay B12? ¿Carnes? Pescado. Sí. Pescado. ¿Carnes rojas? Las acelgas. Ya, la carne roja, exacto. Yeah. Y la carne roja. La menos la vitamina de los carnívoros. Bueno. Y en contraposición, la antivitamina de los veganos. Pero bueno, es la vitamina de los carnívoros. Y su déficit, pues, generalmente es nutricional, ¿no? Porque la carne es cara. Claro. Su déficit generalmente está vinculado a la desnutrición. Ok, vámonos con las principales. Se les llama así porque son las que se encuentran en mayor cantidad en la glándula. ¿Qué van a tener las principales? Vamos con la microscopía del tórax. Que es bastante sencillo. ¿Tiene canalículos? No, exacto. Por lo tanto, ácido, nada que ver. Nada que ver. ¿Pero qué sí tiene? ¿Qué es esto? Estos son los gránulos. ¿Qué es esto? ¿Qué organelo es este? El red, exacto, el red. ¿Cuál es la función del red? Proteína sintetizada. Produce proteínas que se guardan en los gránulos y estos gránulos se liberan hacia el exterior. Generalmente, ¿qué tipo de compuestos van a liberarse aquí? Enzimas, ¿no? Y dentro de esas enzimas hay una que nos interesa. La pepsina. Pepsinógeno. Muy bien. Vamos a hablar mucho de los ógenos en esta clase. Pero no tiene mucha dificultad. Siempre que veamos el geno, nos está diciendo que es un precursor. Es algo que viene antes del producto final, que es la pepsina. Exacto. Va a pasar lo mismo con el tripsinógeno, el quiniotripsinógeno, etc. Nos está diciendo que es el precursor inmediato. Ya. Función de la pepsina. Es una enzima proteítica que va a degradar las proteínas a Muy aminoácidos. bien. Empieza el metabolismo de las proteínas. Porque hasta ahora ya hemos visto dónde comienzan los metabolismos de las cosas, ¿no? ¿Dónde comienza el metabolismo de los azúcares? Ay, ¿de dónde la lengua? No recuerdo. Ya, exacto, en la cavidad oral, ¿no? ¿Por Sí. qué? Porque la saliva, ¿qué enzima tiene? Que degrada azúcares. Ya, se ha olvidado. Una pista. Creo que el fin de hizo el fin de semana. No, en el mercadito. Sí. ¿Qué se llama? ¿El metabolismo de qué? ¿Cómo es? La tialina, la amilasa. Ah, Azúcares comienzan a degradarse en la saliva. Lípidos también. Nos han matado las proteínas. Las proteínas comienzan a degradarse aquí, en el estómago. Esta pepsina sobre todo es importante para degradar un tipo de proteína, un tipo de fibra, el colágeno. El colágeno sobre todo depende de la pepsina para su metabolismo. Por lo demás, no tiene mucha ciencia en la célula principal, tampoco es muy interesante. La que sí es interesante es esta. Bueno, de entrada tiene 4 nombres, ¿no? O sea, nos dice que hay mucho juego con el de aquí. Enteroendocrina, ¿qué quiere decir eso? Entero es del tubo digestivo. Endocrino, sistema endocrino. ¿qué es endocrino? Glándulas, ¿no? Exacto, que secretan hormonas hacia la sangre, hacia el torrente sanguíneo. Muy bien. Enterocromáfines. Me gusta el color. Ya tiene una apetencia por ciertas tinciones. Y si le decimos que es argentáfilo, ¿qué tipo de tinción? Argentina. Las tinciones con argentium. El argentium es la plata. La plata. Ah, por eso es que, ¿cuál es el símbolo de la plata? Argentina, la plata. Aje. Aje. Viene de argentium. Argentium es plata en griego. Ok. Argentáfinas o arginófilas, es lo mismo. Ya, ¿cuál es el chiste de estos? Que pueden ser de dos tipos. Pueden ser células cerradas o abiertas. Cuando hablamos de una célula cerrada, cuando no contacta con la luz, directamente va a hacer su secreción a la sangre. En cambio, la abierta sí contacta con la luz. Es la única diferencia que tiene. Por lo demás son lo mismo, van a elaborar las mismas hormonas. Y estas hormonas son varias. Exacto, ahora sí vamos a la parte más interesante de esto. Vamos a ver todas esas células. Y sus funciones. Ok. Las células enteroendocrinas van a elaborar 4 tipos de compuestos. En general, los más importantes son las hormonas. Son las que tienen una acción biológica demostrada. ¿Ya? Y aquí vamos a tener básicamente 6 tipos. Las primeras son las células G. Las células que elaboran gastrina. ¿Cuál es la función de la gastrina? Exacto, estimular las secreciones de clorhídrico. Muy bien. También la secreción de clorhídrico intrínseco.
Vámonos con las células G. Las células GR. ¿Cuáles son las? ¿Qué función cumplen las células GR? Ya. Primero la grelina. La grelina. Función de la grelina. Estimula el apetito. Muy bien. Estimula el apetito, ¿no? Probable compuesto relacionado con el aumento del apetito de las personas obesas. Se está estudiando mucho. Se está estudiando mucho este compuesto por eso. ¿Antagonista de quién? De la hormona del crecimiento. Que también favorece la movilización lipídica. ¿Cómo más? El consumo de lípidos. Exacto. ¿No? Como estás gastando grasa, lo que quieres es reponer esa grasa. Por eso es que estimula el apetito. Ya, las células I. Estas van a elaborar un péptido, se le llama la CCK. ¿Qué quiere decir CCK? Cole, cisto, quinina. Ya. Entenderemos esta palabra. ¿Qué es coli? Colon. No, eso sería colon. Colesterol, ¿ya? Cole hace referencia a algo que sea biliar, algo que sea propio de la vía biliar. Cistos, ¿qué son cistos? No, cito. ¿Y cisto? Cisto quiere decir quiste o bolsa. ¿Qué órgano se les ocurre que puede ser una bolsa que tenga que ver con lo biliar? Estómago. Vesícula. La vesícula biliar. La vesícula biliar. Quinina, ¿qué quiere decir quinos? Quinina. Fisioterapia y kinesiología. Movimiento, claro. O sea, básicamente lo que hace esta hormona está diciendo es hago que la vesícula biliar se contraiga. Va a hacer que la vesícula se contraiga. Y como se contrae, va a favorecer la liberación de bilis, ¿no? Esto se libera cuando tú consumes una comida que se rica en grasa, ¿no? Y la bilis va a ser liberada para favorecer su digestión, ¿ya? ¿Qué más? Favorece la secreción exógena del páncreas, la liberación del páncreas exógeno. Y también retrasa el vaciamiento gástrico. Ok, las células S, secretina. Bueno, no hay mucha ciencia, ¿no? ¿Qué creen que hacen las secretinas? Secreta, claro, secreta. Guarda secreto. Esta va a estimular la secreción del páncreas exócrino. Nada más. Entonces, se cuenta que hay una que estimula a la vesícula y otra que estimula el páncreas, ¿no? Aquí ya está empezando a liberarse cosas para que el intestino delgado metabolice todo lo que estamos comiendo, solamente lo pueda absorber. Ya, las células K liberan el HIP. HIP quiere decir péptido inhibidor gástrico. ¿Qué creen que hace? ¿Inhibe qué? ¿El ácido? El ácido. No. Inhibe la leptina, ¿no? Inhibe o retrasa el vaciamiento gástrico. ¿Qué es esto? Va a hacer que el estómago se contraiga más lento. ¿Para qué? Para que no mande toda la comida de golpe, porque si no el duodeno reventaría, ¿no? Entonces es importante hacer que el estómago vaya mandando la comida de a poco, de a porciones, para que el duodeno pueda ir metabolizándolo y finalmente pueda absorberse con total calidad, ¿ya? Entonces lo que hace esto es retrasar el vaciamiento gástrico. ¿Qué más hace? Tiene una función vital. Aumenta la sensibilidad a la insulina. Bueno, todo lo que tenga que ver con la insulina nos interesa por una enfermedad, ¿no? Claro, es otro de los grandes desregulados de la diabetes. De hecho, hay fármacos que actualmente potencian la acción de la HIP, ¿no? Que son la semaglutida, el loraglutida y demás. Ok, listo, hasta ahí las hormonas demostradas. Nos falta esta, la motilina. No hay mucha ciencia. ¿Qué hace la motilina? ¿Qué es motilidad? Movimiento. Muy bien, va a estimular a la muscular externa para que se contraiga, ¿no? Y que de ese modo ocurra el peristaltismo de todo el tubo digestivo. Ya. Vámonos después con los candidatos hormonales. Aquí tenemos moléculas que se han descrito, pero que no se sabe si incluyen dentro de las hormonas o todavía no. Tenemos a los PP. PP quiere decir polipéptido pancreático. ¿Qué función tiene el polipéptido pancreático? Potencia la secreción exógena de las glándulas. Va a potenciar la secreción exógena, la liberación y demás. En cambio, este otro que es la PY, el péptido Y, hace lo contrario. Retrasa o inhibe la secreción de las glándulas. Y aquí aparece otro compuesto, el GLP-1. ¿Se acuerdan qué quiere decir GLP-1? ¿Qué queríamos hablar de No. gasolina, ¿no? Péptido
like glucagón de tipo 1. Ya, así es, ya vamos a hablar del glucagón y demás, ¿no? Pero es importante entender que este péptido lo que hace es favorecer la sensibilidad a la insulina también. Entonces, este y este son vitales para lo que es diabetes. Son vitales. Por lo menos esos sí tenemos que llevarlos. Son fundamentales para este tipo de cosas. Ya, vámonos con las parácrinas. ¿Qué era una secreción parácrina? Por arriba. Aquella que se libera en el entorno local de la célula, ¿no? Y aquí vamos a ver básicamente dos. Las células D que van a liberar a la somatostatina. ¿Cuál era la función de la somatostatina? Ya, muy bien. Inhibe todo. Inhibe todo. Va a inhibir liberación de gastrina, grelina, CCK. Es el gran inhibidor de todas estas otras hormonas que ya hemos descrito. Después tenemos a las células SL. Esas son las células like enterocromáfiles. ¿Qué van a liberar las células SL? Histamina. ¿Para qué servía la histamina? Exacto, para estimular la secreción de ácido gástrico, ¿no? Entonces la histamina deriva de estas células, de las SL. Finalmente tenemos a las neuroendocrinas. ¿Qué van a liberar las neuroendocrinas? Bombecina. ¿Qué era la bombecina? El péptido liberador de gastrina. ¿Qué creen que va a hacer? Liberar gastrina. Claro, ¿para qué? ¿Cuál era la función de la gastrina? Claro, favorecer la liberación de ácido gástrico. Muy bien. Y la encefalina es un neurotransmisor, ¿no? Que aquí va a regular la contactilidad y demás. Terminamos con el BIP. ¿Qué quiere decir BIP? Es bien, BIP. Privado. Privado. Hay general también. Hay general también. Péptido intestinal vasoactivo. Vasoactivo. ¿Qué creen que va a hacer? Va a hacer que los vasos se dilaten para que la secreción aumente. Favorece la secreción desde el epitelio del intestino y demás. Ok, estas hormonas son fundamentales. Cuando no son figuras en el estómago, se ven en todo el aparato digestivo, ¿no? Ya ahora hemos dado sus funciones para no volver a sufrir conceptores. Vamos a terminar hablando de las otras glándulas. Cardiales, ¿cuál es su característica? A ver, son tubulares simples, ya. Muy ramificadas, poco ramificadas, medio ramificadas, medio ramificadas. ¿Qué más? ¿Cómo es su pared? Bueno, nuevamente nos falta un poquitito la luz, pero dense cuenta que las células no son tan rosadas ni tan moradas, son medio pálidas. ¿Por qué? Porque son células mucosas, van a liberar una gran cantidad de moco. Y eso tiene sentido, ¿no? Porque estamos hablando del cardias. ¿Cuál es la función del cardias? Proteger al esófago. Queremos que todo este moco proteja el esófago de la acidez gástrica. Muy bien. Por otro lado tenemos a las pilóricas. Más ramificadas, menos ramificadas. Exacto, estas son las glándulas más ramificadas. Fíjense, esto es una belleza, ¿no? Muchas ramificaciones a partir de una sola foveola, ¿no? Una glándula tubular compuesta. Ok. Mucho moco, poco moco. Mucho. Son células intensamente pálidas. Aquí también se va a liberar mucho moco. ¿Para qué? ¿Protección? ¿A qué queremos proteger en el pie? ¿Para qué más? Al duodeno. El duodeno no está hecho para aguantar acidez. Cuando al duodeno le llega ácido, ¿qué creen que pasa? Mueres, no mueres. Pero te puedo saber que te puede matar. Diarrea. Se produce una úlcera duodenal. Claro, úlcera duodenal. El estómago no es el único órgano que puede tener úlceras. El duodeno también se puede ulcerar. ¿Cuál es la causa? Que ese ácido gástrico pase a la mucosa duodenal. La irrita, la degrada y finalmente te crea una úlcera. Que de hecho es la más frecuente. 80% de las úlceras son duodenales. Solamente un 20% son gástricas. Ok. Qué cabrón. Lo demás es lo de siempre. Lámina propia, su mucosa, etc. Simplemente aquí puntualizar el dato de la muscular, ¿no? La muscular tiene una capa adicional, una oblicua interna, de modo tal que la circular se vuelve intermedia. Y esta es la que va a formar el esfínter pilórico. Ya. Listo, pasamos al intestino delgado. Ya. Ok. ¿Cuánto mide el intestino delgado? ¿De 9 metros?
¿Qué dice el ruido? ¿Cuánto mide? ¿Debería llegar al tercer grado? No, ¿6 metros? Ya. Se van a reparar los sábanas de 7 metros y medio hasta 8. Creo que es el valor que está en el Ah, ya, 7 a 8. El error dice más de 6. No tengo valor, puede ser 15. Ya, vamos a quedarnos con este valor, más de 6. Dividido en 3 porciones, ¿no? Duodeno, ¿cuánto mide el duodeno? 25 centímetros. 25 centímetros, muy bien. El yeyuno, 2.5. dividido 3.5. 3,5 metros, muy bien. ¿Cuál es el principal sitio de absorción? ¿El ilion? No, el otro no. El yeyuno. No, yeyuno, sí, yeyuno, ya me olvidé. Ok. Huevos. Bueno, sitio principal de digestión y absorción. Para ello, ¿qué va a tener? Va a tener 3 especializaciones en la mucosa. Las primeras son estas. ¿No? Bueno, igual lo van a mirar en anato. Tiene unos pliegues también, ¿no? Los pliegues circulares o válvulas de Kierkegaard. Son las válvulas de Kierkegaard. Está escrito aquí. Las válvulas de Kierkegaard. Ok. Estas válvulas son básicamente pliegues de la mucosa. Pliegues de la mucosa. Que van a tener un centro de tejido conjuntivo, una pared mucosa y demás. ¿Por cuánto aumenta la capacidad de absorción? Por 3. Por 3. Van a triplicar la superficie total de absorción. Segunda especialización, las vellosidades, ¿no? Fíjense que de los pliegues, vamos a hacer aquí un pliegue, van a salir numerosas ramificaciones, ¿no? Estas son las vellosidades. Las vellosidades están formadas solo por mucosa, solo mucosa. Tienen una lámina propia central y una pared epitelial. ¿Por cuánto van a aumentar la superficie? Por 10. Muy bien. Y ya de cada una de estas vellosidades van a salir células con microvellosidades, ¿no? Esa es la famosa chapa estriada de los históricos. Y la chapa estriada va a aumentar la superficie por ¿cuánto? Por 20. Si multiplicamos 3 por 10 por 20, ¿cuánto nos da? 3 por 10 por 20, 200, 600. 300. 600. No estuvo matemáticas. 600. Medicina. 600. Se dice que el intestino puede aumentar hasta 600 veces su área, debido a esas 3 especializaciones que tiene. Pero imagínense si llega a medir 6 metros más, le pondríamos, 6 metros por 600, pues. Gracias a todas esas expansiones puede llegar a medir 3.600 metros. 3 kilómetros. Claro, gracias a todas las especializaciones que tiene. Y eso pues va a garantizar que la absorción sea completa. Ya. La mucosa está constituida por lo de siempre: epitelio, lámina propia y musculares mucosales. ¿Qué nos interesa de la mucosa? Sus vellosidades, ¿no? Las vellosidades van a estar formadas por una parte central constituida por tejido conjuntivo laxo, la lámina propia. Y esta lámina propia es muy vascularizada. Dense cuenta la cantidad de vasos que tiene: capilares, venosos. Y este vaso en color amarillo, ¿qué se llamaba? Vaso equilíbrio. ¿Cuál es la función del vaso equilíbrio? Exacto, la función de las grasas. ¿No? La función de las grasas. Igual, si hubiera alguna bacteria y demás, esas bacterias suelen llegar por aquí, ¿no? Por ahí es por donde entran las hecheritas y demás. Se puede ver eso de distintos cortes, ¿no? Es una vellosidad, nada más, una vellosidad. Y dense cuenta, la red intrínseca de elementos arteriales y venosos que tienen son arteriales son más gruesos, ¿no? Arteriales y venosos que va a tener cada uno de los mismos, ¿no? Para aumentar mucho la cantidad total de absorción. Ok, ya, qué rico. La mucosa está formada por sus propias glándulas. Esas glándulas se llaman criptas del Liverpool. Las criptas del Liverpool son básicamente las glándulas del intestino delgado y grueso. No tiene mucho más. En la lámina propia aparece el tejido linfoide, ¿no? El GALT. ¿Se acuerdan qué especialización del GALT aparece en el ileum? Las placas de Peyer, muy bien, en el borde antimesentérico del ileum. Aquí es donde más van a estar desarrolladas. Y finalmente una muscularis mucosa que tiene las características de siempre. Ya, vámonos con las células. La mucosa va a tener 5 grandes tipos celulares. La primera y la más importante es esta, el enterocito. No tiene mucha ciencia, ¿no? Citocélula, enteros. ¿Dices su estómago? Intestino, exacto, una célula del intestino. Nada más. Enterocito. El enterocito es como todo el epitelio, cilíndrica simple, con microvellosidades que adoptan el nombre de chapa estriada, ¿no? La chapa estriada. ¿Se acuerdan cómo estaba formada una microvellosidad? ¿Tiene un?
De actina, ya, ¿qué más? Viene la parte apical. Están cada una red terminal, una red terminado de anclaje. Y ahí es donde se incluye la actina y demás. Ok, básicamente son estructuras de actina que van a aumentar la superficie de absorción. ¿Qué más tenemos aquí? Uniones ocludentes. ¿Se acuerdan qué era la unión ocludens? Ya, las uniones herméticas. ¿Cuál es su función? Garantizar zonas de impermeabilidad celular, ¿no? Nos están garantizando que los solutos y todo lo que está circulando por aquí, los nutrientes, no pasen entre las células, sino que tengan que pasar sí o sí a través de las mismas, ¿ya? Esto se llama transporte transcelular, porque está pasando a través de la célula. En cambio, este otro se llamaría paracelular, porque pasa a su lateral. Ok. Y este funcionamiento es vital para entender cómo ocurre la absorción de nutrientes. Nos acordaremos que la célula, en general todas las células tienen una bomba, ¿no? La famosa sodio, potasio, ATPasa. ¿Cuál era su función? En contra del gradiente de concentración. ¿Cuál es la función de la sodio, potasio, ATPasa? Ingresar sodio en contra del gradiente de concentración. Ingresar sodio y sacar potasio. Potasio. No. Hace lo opuesto. Manda sodio afuera y mete potasio adentro. ¿Cuántos potasios y cuántos sodios? 3, 2. 3 potasios, 2 sodios. No, 3 sodios. Ah, dos 3 potasios. sodios, potasios. Ya. 3 sodios, 2 potasios. Sí. Ok, muy bien. Estamos perdiendo sodio. El agua, muy bien. El agua. Si sale el sodio, sale el agua. Sale el agua. Muy bien. ¿Hacia dónde? Hacia el compartimiento lateral. ¿No? Nos estamos yendo a los costados de la célula. Muy bien. Como está saliendo el sodio, ¿cómo será la concentración de sodio dentro de la célula? ¿Baja o alta? Baja, muy bien. Y como baja el sodio, estaremos creando un gradiente entre el sodio luminal y el sodio intracelular. Sí, ¿no? Hemos creado una diferencia de concentración, un gradiente. Entonces, a favor del gradiente, el sodio se va a difundir, va a ser difusión sí. Y de este modo es como se va a absorber. Se absorbe, es transportado por la bomba y le acompaña el agua. Muy bien. Este esquema es vital. ¿Por qué? Porque junto con el sodio se van a absorber miles de cosas. Se absorbe la glucosa, se absorben los aminoácidos, se absorben oligoelementos, se absorbe todo junto con el sodio, aprovechando esta diferencia de concentración. Muy bien, ¿hacia dónde pero lo estamos absorbiendo? Recuerden que los vasos sanguíneos están aquí abajo. Estamos llevándolo hacia el compartimiento vascular o hacia el compartimiento intercelular. Intercelular, ¿no? Entonces al final juntamos tanto sodio y tanta agua aquí que la presión aumenta. Aumenta la presión hidrostática. Y este aumento de la presión hace que todo el sodio y el agua se vayan a la sangre y que de ese modo se pueda absorber. Es así como funciona el enterocito, el duodeno, el yeyuno, el hígado y demás, ¿no? Pasa constantemente absorbiendo cosas. Y para ellos que tienen todas estas especializaciones. Ya, ¿qué más? No es única función. Va a producir enzimas. Enzimas que aparecen en su citoplasma apical. Esas se conocen como las enteroquinasas. Recuerden que todo lo que tenga una quinasa, básicamente metaboliza fosfatos. ¿Saben que el fosfato es la clave de la energía celular, ¿no? Entonces, la enteroquinasa es vital para todo lo que van a ser los procesos de activación celular, como vamos a ver en un momento. Ya. ¿Qué función más me falta? La digestión ya la hemos tocado, su función secretora, ¿no? También va a secretar electrolitos, enzimas y demás. Ya. Ok, este esquemita está en el rojo. ¿Cuál sección está ahí? No sé si estamos similar en el gato. No, bueno. Esto es vital, porque ¿qué nos está mostrando? ¿Cómo es que se van a ir activando las enzimas para finalmente desarrollar la digestión? Fíjense que tenemos varios compuestos en la naturaleza. ¿Cómo es la naturaleza? Tenemos carbohidratos, tenemos lípidos, tenemos proteínas y tenemos ácidos nucleicos. Cuando vas y te comes, yo qué sé, un asado de
Pues dentro del asado van a estar esos 4 componentes. Hay una parte que tiene carbohidratos, generalmente es proteína, hay ácidos nucleicos y demás. Todo esto va a llegar aquí, a la luz del intestino. Y aquí tiene que ser metabolizado y absorbido. Muy bien. Para ser metabolizado, ¿qué se necesitan? Enzimas. Pero esas enzimas no van a estar todo el rato activas. Se liberan solamente cuando una persona come. ¿Ya? Por eso es que veíamos que hay liberadores de la secreción del páncreas, de la vesícula y demás. Muy bien. Básicamente, el páncreas va a liberar enzimas para degradar carbohidratos, para degradar proteínas y para degradar ácidos nucleicos. Mientras que la vesícula biliar va a liberar la bilis para el metabolismo de los lípidos. ¿Ya? De los lípidos. Ok. Ahora bien, ¿qué enzimas libera el páncreas? El páncreas va a liberar una amilasa, la amilasa pancreática. Va a liberar una lipasa para los lípidos. Para las proteínas, ¿qué creen que va a liberar? Ya, proteasas. Esas proteasas tienen nombre. Se llama tripsina y quimiotripsina. Y para degradar ácidos nucleicos, una endonucleasa. Endonucleasa. El páncreas libera todo esto para metabolizar estas sustancias. ¿Ya? Muy bien. Ahora bien, ¿quién es el que va a venir y va a activar estas enzimas para que comiencen a trabajar? La enteroquinasa. Por eso decíamos que la enteroquinasa es vital para que todas estas enzimas funcionen. Si hay enteroquinasa, las enzimas se activan. ¿Y cómo se activan? Va a ocurrir estos fenómenos metabólicos. Se va a degradar carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y demás. Ok, y eso mismo es lo que estamos observando aquí. Y fíjense que la enteroquinasa, el primer compuesto que va a activar, ¿cuál es? Tripsinógeno. Es un genos, es un precursor. Esto se activa y se convierte en su forma activa, que es la tripsina. Y la tripsina ya va a activar a todos estos. Quinotripsinógeno, proelastasa, carboxilatirasas, endonucleasas y demás, ¿no? Para que finalmente sean las enzimas que activen y que metabolicen a los compuestos que se han ingerido, que se han degradado. ¿Ya? Muy bien, de estos vamos a hablar más a fondo cuando lleguemos a páncreas, porque son netamente liberaciones del páncreas en sofía. Pero con que entendamos que la enteroquinasa activa la tripsina y la tripsina activa todo lo demás, más satisfechos. Tenemos la base de lo que es la digestión de estos compuestos. Ok, ¿qué más hay? Caliciformes, no vamos a puntualizar mucho en esto. ¿Qué partes tenía una caliciforme? Anatomía de la caliciforme. Glándulas. No. Tiene un tallo y una teca. ¿Y en la teca qué se encuentra? Mucinógeno. La grasa, ¿no? Mucinógeno. Es mucinógeno, exacto. Son glándulas mucosas unicelulares. ¿Por qué creen que el intestino libera moco? Protección también. No. Ya, por un lado para protección, la protección desde lo que haya podido pasar de ácido desde el estómago, pero ¿para qué más? Exacto, para lubricar, porque a partir de aquí, dense cuenta, ese pedazo de comida, ese quimo, tiene que viajar 6 metros. Entonces necesitamos algo que por lo menos lubrique el intestino para que el recorrido pues, sea lo más favorable posible, ¿no? Ahí es donde entran los caliciformes. Ya. Después tenemos a las de Panel y las células M. ¿Qué función tenía la célula de Panel? Libera sustancias antimicrobianas. Son células que pertenecen al sistema inmunitario innato, Sí. ya, muy bien, son una barrera que van a elaborar ¿qué cosa? Defensina, Lisocimas. defensinas, Ya, defensinas, ya, sí, ok. Van a elaborar compuestos antibacterianos. Antibacterianos. ¿Para qué? Para que toda esa flora, porque recordemos que el intestino normalmente contiene bacterias, sobre todo el intestino grueso, pues se mantenga en raya y que no crezca y que no prolifere a fin de evitar que controlemos alguna infección, alguna gastroenteritis y demás. Ya, ¿cómo se las reconoce? Se encuentran generalmente en las bases de las criptas y clásicamente presentan esto, ¿no? Gránulos eosinófilos. ¿Por qué creen que son eosinófilos estos gránulos? No, solo el gránulo es eosinófilo, porque tiene muchas proteínas. Y todo eso que han descrito, defensinas y demás, son proteínas, ¿no? Proteínas que se van a liberar a este nivel. Ya. ¿Qué más? Acá tenemos a la otra célula, ¿no? Las células M. ¿Qué es la célula M? Micro. Hay una cosa con micro. Células de Micro. pliegues. Las células de los micropliegues. ¿Qué es lo que hace una célula M?
Exacto. Junto con esto, pues no solamente va a haber comida, ¿no? Puede haber, yo qué sé, pueden haber desde líneas hasta bacterias, ¿no? Cualquiera de estas van a elaborar antígenos. ¿Qué era un antígeno, se acuerdan? Ya lo hemos visto en la infancia. Sí. Es No, un no, esto es un quimioterapia. ¿Qué es un antígeno? ¿Un anticuerpo o algo así? No sé. No, eso es anticuerpo. No recuerdo. Antígeno es toda proteína capaz de desencadenar una respuesta específica. Claro, esa es su definición completa, capaz de estimular a la respuesta adaptativa. Muy bien, los antígenos son normalmente fragmentos que se encuentran en las bacterias y demás. ¿Qué es lo que hacen estas células? Estas células captan esos antígenos y se los van a presentar a los linfocitos. Recordemos que el linfocito necesita que le presenten antígenos para activarse. ¿Se acuerdan cuál es la proteína que le presenta antígenos? No, ¿qué proteína presenta antígenos? El complejo mayor de histocompatibilidad, el MHC, ¿no? El MHC de tipo 1, de tipo 2. Muy bien, lo que hace este es captar antígenos, lo presenta en los MHC, el linfocito se activa y ¡pum! Fiesta, ¿no? Aparece gastroenteritis, diarrea y demás. Las reacciones de defensa normales. Sí tengo. Ok. Sí tienen eso por ahí. Células enteroendócrinas, las de siempre, ¿no? Las de siempre. Aquí vamos a avanzar algunas más. Enterocromáfines van a elaborar serotonina. ¿Se acuerdan qué función tenía la serotonina? Ya hemos hablado de esto. Neurotransmisor de la contracción de las vísceras, ¿no? En el sistema nervioso entérico tiene una función estimuladora, contrae cosas. Muy bien. Ya hemos hablado del GIP, del GLP-1, de neurotensina, es un modulador liberado de las células N. ¿Qué liberaban las células MO? Motilina. Motilina. Muy bien. Ya hemos hablado de estas también. Entonces se cuenta que es lo mismo. Hemos escrito. Eso. Mucho hormona. El mismo otro, así es. Ya. Células intermedias son células madre. Yo tengo muchas células. Sí. Son células que derivan desde la célula basal, que es la célula madre. Queda. Ok, aquí tenemos 3 cortes de la pared intestinal de las estructuras que hemos cortado, ¿no? Como les decía, hay algunos datos que nos permiten diferenciar uno de otro, sobre todo cuando el corte está bien hecho. Generalmente, lo que se estudia es esto, el yeyún. El yeyún es el que tiene la estructura histológica característica. ¿Qué célula es esta? Es una. Caliciforme, muy bien. ¿Todas estas? ¿Qué serían? ¿Intermedias? No. Intermedias principales. Enterocitos. Enterocitos y caliciformes. Estas son las células que más se observan cuando se observa este tipo de plagas. Muy bien. La lámina epitelial, la lámina propia, ¿no? Se cuenta que hay muchos capilares, muchos vasos sanguíneos, una gran vascularización. Ok. Por debajo, una delgada muscularis mucosae. Y ya por debajo aparecería la submucosa, la vascular externa y demás. Básicamente lo que siempre hemos observado. El duodeno, ¿qué va a tener de interesante? Esto, ¿no? ¿Qué es esto? Moco no. Grasa tampoco. Son glándulas. Glándulas tubuloacinares en la submucosa. ¿Qué se llaman estas glándulas? No. Glándulas de Brunner. Estas son las famosas glándulas de Brunner. Decíamos que en el tubo digestivo solamente hay 2 ubicaciones con glándulas, ¿no? En la submucosa. En el esófago y el duodeno, ¿no? Las glándulas de Brunner. Muy bien, se nota que hasta aquí es vellosidad, lámina propia, musculares mucosae, submucosa, muchas glándulas. Elaboran moco para protegerse del ácido gástrico, muscular de la mucosa y su adventicia. Ok, esto que estamos observando aquí es el ileum. ¿Qué creen que es esto, esta masa oscura? Red. Bueno, nos falta un poquito de brillo. Exacto, estos son folículos linfoides. Los folículos linfoides, recordemos que están más desarrollados en el ileum, al grado de formar auténticos centros germinativos. Y estos folículos linfoides, pues, cumplen una función de protección, una función de defensa. Son el sitio por el que generalmente empiezan las infecciones, porque aquí es donde están las células M y demás. Porque claro, si es que es una bacteria,
y quieres invadir el tubo digestivo, pues lo primero con lo que te vas a encontrar es con la célula M. La célula M siempre es la primera en morir, y después se activan estos centros y demás. Este es el sitio sobre el cual le gusta actuar a la salmonela. La salmonela ama las placas de Peyroux y las ama tanto que las destruye, ¿no? Crea úlceras. Puede crear úlceras yeyunales y demás. Las famosas úlceras por la salmonela. ¿Qué vamos a decir? Ok, muy tóxicos. Ya. Ok, por debajo es lo de siempre. Muscular de la mucosa, submucosa y muscularis externa. Ok, listo. Quiero decir cómo llegamos a la parte final del tema, que es el intestino grueso. El intestino grueso va a estar básicamente. ¿Cuánto mide? Ya, 1,5 metros, 1,5 metros. ¿Qué partes tiene? Colon ascendente, transverso, descendente. Miremos en orden. Hasta aquí llega el ilion. ¿Qué es esto? Ascendente, no. La unión entre el ilion y el intestino grueso. Ciego, no ¿Qué recuerdo. es esto? La válvula ileocecal. ¿De qué capa dependía la válvula ileocecal? ¿De la? Circular interna. Muy bien, de la circular interna. Ahí es donde comienza el intestino grueso. Y es vital la válvula. Cuando la válvula normalmente funciona bien, pues la materia fecal no se va al intestino delgado, ¿no? Si imagínense, la materia fecal sería hacia la tripa y demás. ¿Qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, hay una obstrucción del ciego, digamos, ¿no? Y esta válvula es competente. Es uno de los pocos casos en que ser competente te perjudica. ¿Por qué? Porque si es competente, pues va a producir una dilatación de todo el colon, ¿no? Eso produce mucho dolor, el intestino se dilata y demás. Inclusive a veces se perfora, se puede perforar el ciego, produce una peritonitis y demás. Ok, después de la válvula aparece el ciego, Ciego. proporciona dilatada del colon, del ciego nace un apéndice, ¿qué es esto? El apéndice vermiforme, ¿no? Vermicular. Muy bien, después aparece el colon, ¿qué es esto? Ascendente. Esto. Este colon transverso, ¿y esto? Eh, El ángulo. ast- El ángulo hepático del colon, muy bien. Colon transverso, eso. ángulo estómago. Esférico del colon, esto. Ascendente. Ya, el sigma, muy bien, el sigma. El recto, porque es recto. Y el conducto anal. Exacto. Ahí es donde termina el intestino grueso. Muy bien. Tense en cuenta que el intestino grueso va a tener algunas especializaciones en su superficie. De entrada ya notamos algunos detalles. Para empezar, presenta esto. Unas bandas musculares. ¿Qué se llaman estas bandas? No. Las tenias del colon. De hecho, las tenias no dependen de la capa circular. ¿De qué capa dependen? De la longitudinal externa. Exacto. En el intestino grueso, la longitudinal externa es tan delgada que se está concentrando en estos filamentos, en esas tenias. ¿Y eso qué condiciona? Pues que el resto solamente va a tener capa circular. Esa capa circular muchas veces está constreñida en ciertos puntos. ¿Y qué va a formar? Las austras, ¿no? Las austras del colon. Muy bien, las austras. Ya, y la última son estos, ¿no? ¿Qué son estas proyecciones, estos pliegues? ¿Los apéndices? Ya, los apéndices omentales o apéndices epicloicos. ¿De qué capa de la pared del intestino depende? De la serosa, ¿no? De la serosa. Son pliegues que están formados básicamente por serosa. Muy bien. Listo. Vámonos con su estructura histológica. Ya. La mucosa, como siempre, va a ser lo más importante. ¿Qué va a tener? Células. Esas células están dispuestas a manera de una superficie lisa. Y esa superficie va a estar constituida por unas glándulas, ¿no? ¿Qué se llaman estas glándulas? Ruberpool, no, más o menos. Liverpool, las criptas de Liverpool. Dense cuenta que aquí las criptas son ramificadas. No, son tubulares simples rectas. Es el ejemplo típico de glándula tubular simple. ¿Ya? Y estas glándulas, pues, van a tener sobre todo una proporción más alta de enterocitos, pero también aumenta el número de las caliciformes, ¿no? ¿Han leído en qué proporción están? 4:1. Por cada caliciforme aparecen 4 enterocitos. Mientras que en el intestino delgado, inclusive se habla de 10:1, de 15:1. Es el número que corresponde. Ok.
Si tiene muchas caliciformes, ¿cuál será una de sus funciones? Mucha mucosa. Producción de moco, muy bien. ¿Y para qué puede ser moco? Lubricación. Para lubricación, exacto. Porque por aquí tiene que pasar otra cosa áspera, ¿no? ¿Qué digo por ahí? La materia fecal. Materia fecal. Entonces es importante que esto esté lubricado, ¿no? Para asegurar su adecuado desplazamiento. ¿Qué más? Todavía hay enterocitos. ¿Cuál es la función del enterocito? Absorción, muy bien. Aquí es donde se va a absorber sobre todo agua y electrolitos. Aquí ya no vamos a absorber el carbonato, no es. Aquí absorbemos agua y electrolitos. ¿Qué más? Algunos compuestos que elabora la flora bacteriana, ¿no? Por ejemplo, aquí la flora elabora cosas muy importantes. Sabemos una vitamina. ¿Saben qué vitamina es? H2. H2O. ¿Qué vitamina elabora la flora? La vitamina K. La vitamina K. La vitamina K. Ok. ¿Qué más? Ahí están las madres, las de siempre. No van a ver a todo el epitelio. ¿Qué es la lámina propia? Esta lámina propia va a presentar aquí 4 especializaciones. Las mesetas de colágeno. ¿Y esta una? No. Bueno, ok. Meseta de colágeno, básicamente es tejido fibrótico, ¿no? Está alrededor de las criptas. Las venas fibroblásticas es lo mismo, estos son fibroblastos que se encargan de inmediata regeneración de la lámina propia. El GANT, ¿qué era GANT? Ya, asociado al intestino, exacto, asociado al gut. Gut quiere decir intestino. Y vasos linfáticos. Vitales, ¿no? Porque aquí quienes viven, los bichitos. Es importante que aquí el sistema inmunitario esté lo más alerta posible para evitar que cualquiera de esos bichos se cause lo que produzca una infección. ¿Qué bichos? Bueno, bichitos, el coli, las salmonelas. Mosquito. Ya. Ok, su pared después es lo mismo. ¿Qué se llama esto? Son los. Musculares. Serosa. La mucosa. Claro, las glándulas tubulares. Grietas del hígado. Muy bien. ¿Cómo? ¿Qué? La mucosa. Ya. Mucosa, la lámina propia, la muscular de la mucosa, la submucosa, la muscular externa. Muy bien, fíjense que aquí es más delgada. De hecho, aquí es casi pura circular. Y finalmente, aquí estamos observando una disposición característica de lo que es el músculo del intestino grueso. Ten en cuenta que hay una capa muscular que es esta, la circular, como siempre, ¿no? Como toda la vida. Pero esta que ven aquí arriba con forma distendida es la longitudinal. Como les decía, la longitudinal se agrupa en forma de líneas. Estas son las líneas del colon. Pero visten en un plano histológico, son formaciones lineales. Es la longitudinal que se ha concentrado en un solo punto, en una sola formación. Ok. Bueno, el apéndice. ¿Qué novedad sería el apéndice? Bueno, no mucho en realidad, ¿no? Ya lo hemos descrito en la parte de memorias. Ok, vamos a terminar hablando del recto y el ano. El recto, ¿cómo está formado? Está formado por los pliegues y la mucosa, ¿no? Los pliegues rectales transversos, ¿qué representan? ¿Qué contienen? Por ahí pasan las ramas terminales de qué arterias? De la mesentérica inferior, ¿no? Por aquí es cuando están pasando las ramas de la mesentérica superior y de la mesentérica inferior. Muy bien, por debajo aparecen las columnas y los pliegues anales, ¿no? Las columnas van a ser estas formaciones de mucosa, los surcos, los espacios entre los mismos, y los senos anales, las porciones inferiores, sus límites. Hasta aquí sigue siendo intestino grueso, no tiene nada novedoso. Lo que sí es interesante es el ano. ¿Por qué? Porque el ano va a tener 3 tipos de mucosas. Contiene una zona colorectal, epitelio cilíndrico simple de toda la vida, zona de transición anal. Aquí ese epitelio empieza a convertirse en cúbico y de cúbico empieza a convertir en plano, ¿no? Y finalmente la zona escamosa, que como el nombre indica va a tener epitelio plano simple, estratificado, que finalmente se convierte en queratinizado, ¿no? Porque aquí es donde aparece la piel. ¿Cuál es el límite entre estas dos zonas? La línea pectínea. Técnicamente la línea pectínea se ve. Técnicamente. ¿De verdad? Sí, ¿no? No me he hecho la bueno, para ir con ser curioso. ¿Cómo repito? Repita un poco.